nuevamente, ¿verdad? Sobre todo, pues ya estamos casi culminando, ¿verdad? El año 2025. ¿Ya tiene sus metas y propósitos para el próximo año establecidas? Ya está la lista, ¿verdad? Ahí de los deseos. Ya casi cantamos, yo no olvido el año viejo, ¿verdad? Espero, ¿verdad?, que todas sus metas establecidas este año, sobre todo aquellas metas que tienen que ver con el crecimiento espiritual, ¿verdad?, se hayan logrado. Amén. ¿Estableció metas espirituales para este año que acabamos de culminar? Excelente, eso es bueno, ¿verdad?, y agradable delante de nuestro Dios. De hecho, esas metas deberíamos de renovarlas, no es porque tal vez ya las realizamos este año, ¿verdad? O sea, no lo vamos a nuevamente a proponerlas, ¿no? Es bueno, hermano. Recuérdese que la Biblia nos exhorta, Dios a través de su palabra nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y eso es todos los días de nuestras vidas. Necesitamos crecer espiritualmente. Y solo podemos lograrlo a través, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ¿verdad?, cumpliendo con nuestras responsabilidades, ¿verdad?, espirituales, congregándonos, ¿verdad?, pudiéndole servir al Señor, que es bastante importante, ¿verdad?, pidiendo todos los días su dirección para que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, dirigiendo nuestras vidas. De otra manera no se puede, ¿verdad? Recuérdese que entre más avanza el tiempo, ¿verdad?, más corto se nos hace nuestra estadía sobre esta tierra. ¿Será cierto eso? ¿Ah? ¿Y qué va a ocurrir en cualquier momento? ¿Ah? ¿Que estalle una tercera guerra mundial? No, ¿verdad? Que el Señor venga por su iglesia. Eso es lo que debemos de anhelar en nuestro diario vivir. Pero, ¿verdad?, mientras eso se da, es necesario, ¿verdad?, poder aprender a través de la palabra de Dios. Sobre todo, en esta noche vamos a ver cómo tiene que ser nuestro andar diario, ¿verdad? Vamos a ver, digamos, una distinción entre nuestra posición en Cristo y nuestro andar diario, ¿verdad? Que es muy importante, hermanos, que nosotros pongamos atención a nuestro caminar en la vida cristiana, ¿verdad? O sea, Dios a través de su palabra nos da instrucciones específicas en las cuales Él nos enseña a través de ella cómo es que debe de ser nuestro caminar, ¿verdad? Dependiendo ahora de qué, de nuestra nueva posición en Cristo. Todo, o sea, comienza desde ahí. Por eso vamos a buscar Efesios, capítulo 4, ¿verdad? Son versículos bastante conocidos y que nos dicen muchas cosas importantes, pero muchas veces por nuestros afanes, ¿verdad?, por las preocupaciones, hay muchas cosas que a veces no nos permiten el poder recordar estas cosas y sobre todo poder vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Si no, sobre todo, acuérdense que se nos ha estado instruyendo, ¿verdad? Los domingos el pastor ha estado hablando acerca de la guerra espiritual, ¿verdad?, que tenemos. Dice la Biblia ya aquí mismo en Efesios, después de esta porción que vamos a leer, que tiene que ver con nuestro diario caminar como hijos de Dios, ¿verdad? Pablo nos enseña, nos exhorta y nos manda a fortalecernos en la gracia. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre sino contra, ¿qué?, huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Entonces se nos manda a que podamos vestirnos de la armadura de Dios. Y el pastor ha hablado ampliamente los domingos, ¿verdad?, acerca de cada una de esas piezas que son muy importantes, ¿verdad? Sobre todo por esto, porque Satanás, hermanos, no solamente nos va a atacar cuando usted y yo andamos allá afuera. El campo de batalla del enemigo no solamente es allá afuera en el mundo. Incluso aquí en la iglesia, ¿puede Satanás atacarnos? Sí, en la casa ya no se diga, ¿verdad?, que es donde se dan la mayoría de los conflictos, de enfrentamientos, donde el enemigo, ¿verdad?, puede seducir, ¿verdad?, a los creyentes, ¿verdad?, a que vivan en conflictos familiares, padres contra hijos, ¿verdad?, esposo contra esposa,
¿verdad? La esposa no se sujeta al esposo, el esposo no ama a la esposa. ¿Por qué? Porque Satanás está ahí siempre lanzando sus dardos, ¿verdad? Los hijos son desobedientes a los padres. Los padres no instruimos correctamente a los hijos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, vivimos en un campo de batalla donde el enemigo no se limita. Recuérdese que sus intenciones son matar, robar y destruir, y va a ocupar todas las áreas de nuestras vidas para lograr sus objetivos, ¿verdad? Entonces, leemos allí en Efesios 4:17, Pablo da un mandamiento bastante específico, bien claro, a estos creyentes que estaban en Éfeso, ¿verdad? Una de las ciudades principales de Grecia, ¿verdad? Entonces, dice el apóstol Pablo en el 4:17, fíjense bien el subtítulo, dice, la nueva vida en Cristo. Y dice de la siguiente manera, esto pues digo y requiero. Es un mandamiento, un requerimiento es un mandamiento. Dice, ¿qué es lo que requiere Pablo? En el Señor, que ya no andéis, ¿como quiénes? Como los otros gentiles. ¿Qué dice? Que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, dice el apóstol. Por la dureza de sus corazones, los cuales, dice, después de que perdieron, ¿qué? Toda sensibilidad, se encendieron en su lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí ve usted la depravación, ¿verdad?, moral del ser humano. Nunca mejora, es más y cada vez más peor. Mas vosotros, dice, hablándole a los creyentes, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos de hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Con qué? Conforme a los deseos engañosos. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, agradecemos tu bondad una vez más, tu fidelidad y el privilegio que nos permites, bajo los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de que nuevamente podemos venir ante el trono de tu gracia y saber que tú has inclinado tu oído para escuchar nuestro clamor. Pues sabemos a través de tu palabra que tus ojos están sobre los justos y atentos tus oídos al clamor de ellos. Señor, nosotros hemos sido justificados por tu gracia y mediante la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, sabemos que hemos sido adoptados, ahora somos tus hijos y que podemos venir, Señor, confiadamente al trono de tu gracia y pedir, Señor, que tú, por medio de tu Santo Espíritu, puedas guiar nuestras vidas a través de tu palabra, puedas enseñarnos, puedas incluso, Señor, exhortarnos, puedas reprendernos, Señor, puedas instruirnos, para que así, mi Dios, nuestro andar sea un andar digno bajo la guía de tu Santo Espíritu, en el cual cada uno de nosotros podamos, Señor, reflejar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos ser maduros espiritualmente en todas las áreas de nuestras vidas, y así, mi Dios, podamos honrar y glorificar tu nombre delante de aquellos que aún no te conocen. Que podamos ser fieles representantes tuyos, Señor, mientras estamos en esa tierra esperando a que tú vengas por cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que has suplido en nuestro diario vivir, por la fortaleza física que nos das, Señor, para desempeñar nuestras labores, por suplir cada una de nuestras necesidades y bendecirnos mucho más abundantemente de lo que nosotros a veces pedimos
o necesitamos. Es todo gracias a tu bondad y es en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de quien te agradecemos y te damos honra y gloria. En Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Bien, si usted puede observar, ¿verdad?, esta sección que acabamos de leer, ¿verdad?, como es típico de Pablo, cada vez que le escribe a los creyentes, ¿verdad?, si usted se ha fijado, ¿verdad?, y ha visto la estructura de cada una de las cartas, se va a dar cuenta de que Pablo, a pesar de que va a tratar algunos temas doctrinales en algunas cartas relacionados a la conducta también de los creyentes, ¿verdad?, como lo es allá en la primera carta de Corintios, ¿verdad?, en esta carta, Pablo de Efesios va a tocar varios puntos importantes, pero siempre en las estructuras de las cartas de Pablo, Pablo siempre comienza animando a los creyentes. ¿De qué manera? Recordando su posición. Exacto, recordando nuestra posición en Cristo Jesús. Recuérdese eso. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros, ¿verdad?, deberíamos de leer continuamente las Escrituras. En el diario vivir usted y yo vamos a tener infinidad de problemas, dificultades. De hecho, el Señor Jesucristo decía ya en San Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué es lo que nos fortalece en nuestro diario vivir? Recordar que en Cristo Jesús ahora usted y yo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y Pablo por eso es que siempre, a pesar de que como le decía, algunas veces va a tocar, ¿verdad?, va a reprender a los creyentes fuertemente, como lo hace en la carta de los Corintios, en cuanto a la conducta, ¿verdad?, que se estaba viviendo en esa iglesia, ¿verdad? Siempre Pablo va a comenzar animando a los creyentes, recordándoles su posición en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra conducta tiene que ser en base a lo que ahora somos en Cristo Jesús, para que nosotros podamos entender por qué es que se nos demanda, fíjense, o se nos manda, sobre todo en esta carta, por qué Pablo le dice a estos creyentes, esto pues digo y requiero en el Señor. Es un mandamiento. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? Cuando Pablo dice que ya no anden como los otros gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? De hecho, hermanos, vamos a ver. Los creyentes a los cuales Pablo les está escribiendo, ¿eran gentiles? Sí. Pero ¿por qué dice que ya no anden como los otros gentiles? Cuando la palabra de Dios en este contexto habla de los gentiles, de los gentiles, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes se les aplica esa frase? ¿De qué está hablando Pablo? Ya no anden como los inconversos, ¿verdad? Porque también los creyentes en Éfeso eran gentiles. ¿Y qué de nosotros? Somos el Israel espiritual. Somos gentiles también, ¿verdad? Pero aquí hay una distinción bíblica, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice y da esta orden a estos creyentes, les dice, fíjense, pero ¿por qué Pablo escribiéndole a creyentes les dice, miren, ya no anden como los otros gentiles? ¿Por qué eso? ¿Por qué ese mandamiento? Utilicemos el método deductivo. ¿Por qué les dice esto? Escribiéndole a creyentes, salvos por gracia, ¿verdad?, que habían sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que tenían el Espíritu Santo morando en ellos, al igual que a nosotros. Amén. ¿Es una realidad de nuestras vidas? ¿Se aplica también eso a nosotros? Sí. Que habían sido escogidos. ¿Por qué les dice eso?
¿Qué puede decir usted? Porque algunos de estos creyentes ya habían sido justificados, ya habían sido redimidos, ya habían sido santificados, ya habían sido lavados, ya habían sido incluso glorificados, estaban viviendo, ¿cómo? Su conducta era semejante a la de los inconversos. ¿Ha cambiado eso hoy en día en las iglesias? No. ¿Qué de nosotros? Somos nosotros. Vamos a poner aquella frase que Pablo dice allá en Romanos 3, versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Entonces, ¿tiene aplicación para nosotros ese mandamiento hoy en día? Sí, porque muchas veces nuestra conducta también es semejante a la de los inconversos. A pesar de que es cierto lo dicho anteriormente, ¿verdad? Que ya en Cristo Jesús, usted y yo somos nuevas criaturas, pero no estamos viviendo de acuerdo a nuestra posición en Cristo. Ese es el problema hoy en día en el creyente. Nuestra conducta, sí es cierto, es una verdad espiritual que usted y yo ya fuimos santificados, amén. ¿Es usted santo? ¿Cuántas veces Dios lo hizo santo? Dice la Biblia en Hebreos, una sola vez y para siempre. Esa es nuestra posición en Cristo. El problema es que esa santidad usted y yo no la estamos reproduciendo en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque seguimos siendo rebeldes, desobedientes a las responsabilidades que como hijos de Dios tenemos. ¿Y por qué se da eso? Muchas veces. Uno puede ser porque la falta de conocimiento en la vida del creyente hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas cosas, hermanos, en nuestro diario vivir que nos consumen el tiempo. A pesar de que leímos en Eclesiastés el capítulo 3, que dice que para todo hay tiempo, entonces no hay excusa. Somos inexcusables, oh creyentes, en cuanto a decir que no me queda tiempo para leer las Escrituras, y ya el Señor ya nos dijo a través de su palabra, por medio de Salomón, el escritor del libro de Eclesiastés. El problema es que nosotros ocupamos más el tiempo en cosas que no edifican nuestra vida espiritual. Y puede ser que no sean cosas que a la vista humana sean malas. Por ejemplo, ¿es malo trabajar? No, no es malo. Si Dios amonesta al haragán en Proverbios. Y tenemos razón, porque el que no trabaja, dice el Señor, que no come. Entonces hay que trabajar. Y hay que trabajar, y hay que trabajar, y hay que trabajar. Pero en la Biblia hay un principio que nos dice, ¿cuántos días tenemos que trabajar? 6 días. Y debemos de dedicarle al Señor, ¿cuántos días? Por lo menos 1. Dios no es exigente, hermanos. Esa es la gracia de Dios manifestándose en nuestras vidas. Entonces el problema es que nosotros somos desobedientes a estos mandamientos, ¿verdad? Y hay, como le digo, hay muchas cosas que nos hacen perder nuestro tiempo. Y de hecho, hermanos, Dios no es tan exigente en cuanto a lo que Él requiere para que nosotros podamos dedicarle tiempo a las cosas espirituales. ¿Cuánto tiempo podemos dedicarle a las Escrituras si leemos 2 o 3 capítulos máximo en nuestro diario vivir? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en leer 3 capítulos? Por mucho, media hora.
10 minutos por capítulo. ¿Es mucho pedir, hermanos, de parte de Dios para nosotros? No. ¿Cuántos tenemos el hábito de hacerlo? No vamos a estar al extremo, digamos, no mucho, un capítulo, por lo menos un proverbio. Que nos hagamos el hábito de leer un proverbio diario. Trae 31 capítulos el libro de Proverbios. ¿Cuánto podemos tardarlos para leer un proverbio? Entonces, ¿dónde está el problema? En nuestra negligencia espiritual. Nuestra poca gratitud hacia nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces vemos aquí como Pablo, ¿verdad?, exhorta, ¿verdad?, amonesta o manda a los creyentes y ya les digo, esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no anden como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que Satanás procura en nuestro diario vivir para que nosotros no seamos personas que impacten en la vida de otros, inconversos sobre todo. Es parte de la batalla espiritual que tenemos en nuestro diario vivir. Satanás va a procurar por todos los medios que nosotros no reflejemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso no va a impactar a las demás personas. Y lo hace a través del entretenimiento, utilizando el mundo. Lo hace a través de la naturaleza pecaminosa que mora todavía en nosotros. Que ese es el enemigo más peligroso que tenemos. Porque todos los días nos seduce. Y el problema no es ese. El problema es que nosotros cedemos a esos deseos. Por eso Pablo le decía ya a los creyentes en Roma, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces aquí vemos un problema de conducta de estos creyentes, que también nosotros lo estamos viviendo. Nos estamos comportando como los otros incrédulos. ¿Cómo va a impactar entonces? Y se nos olvida nuestra posición en Cristo. Algo que, como le digo, Pablo ya le había recordado a estos creyentes. Pero vamos a recordarlo también nosotros, nuestra posición en Cristo, pero viéndolo desde el punto de vista de otro escritor, el apóstol Pedro. ¿Qué dice Pedro acerca de nuestra posición? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? ¿Qué recuerda usted de lo que Pedro dice? ¿Qué somos? ¿Ah? ¿Qué somos? Bien lo sabemos, ¿verdad? Vamos a ver. Primera de Pedro, más adelante, vamos a ver si es cierto. Varias veces hemos tocado la posición en Cristo desde el punto de vista de Pablo, escribiéndolo en los Efesios, pero vamos lo que dice Pedro. Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienen? Vea lo que dice. Esa es nuestra posición en Cristo Jesús. Cabe recordar, ¿verdad? No es malo hacerlo, que esto, hermanos, solamente se aplica o es una realidad ¿en quiénes? En todos aquellos que están en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han ejercido la fe sola en Jesucristo. Aquellos, dicho de otra manera, que han utilizado el único medio para recibir la salvación, la adopción, la vida eterna, que es, dice Efesios, ¿cuál es el medio? Según Efesios, la fe. La base es la gracia de Dios.
¿verdad? Todos aquellos que hemos ejercido la fe sobre la obra perfecta de Cristo, hecha una sola vez y para siempre, entonces estas verdades que vamos a leer en este momento son nuestras, ya son una realidad en los creyentes. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Fíjense bien, mas vosotros, dice, sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué dice? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, ¿verdad? ¿Hay certeza y seguridad de vida eterna en esas palabras, hermano? Sí, hay seguridad de vida eterna. Pero que ahora, dice, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado el ¿qué? Misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, la pregunta es, dice ahí el apóstol que antes no éramos pueblo, pero que ahora sí somos pueblo. ¿Y cómo es que se dio eso? ¿Cuál es la razón, la causa, o qué hicimos nosotros para que Dios nos otorgue esos títulos tan maravillosos? ¿Qué vio Dios en nosotros para que tomara Él esa decisión de adoptarnos, de escogernos? Obviamente Él vio algo en nosotros, ¿verdad? Para que nos hiciera reales sacerdotes, o sea, sirvientes. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que está al servicio de Dios. Para constituirnos y hacernos nación santa. ¿Qué vio Dios? Veamos lo que dice Pablo en la carta del apóstol que le escribió a Tito. Vamos a ver, ahí hay unas cosas. Un poquito más atrás, está antes de Hebreos, Tito capítulo 3. Vean, ¿qué dice Pablo en Tito capítulo 3 versículo 1? Dice, recuérdales que se sujeten ¿a quiénes? A los gobernantes. ¿Será eso la razón? A los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Serán esas buenas obras la causa por las cuales hemos sido adquiridos como nación santa? ¿Será porque somos buenos ciudadanos? ¿Será esa la causa? ¿Qué más dice? Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Que no sean pleitistas, ¿verdad? Peleones, como decimos, buchincheros, ¿verdad? Sino amables, mostrando toda ¿qué? Mansedumbre. ¿Será por eso que Dios le impactó y dijo, estos son personas excelentes?
¿Son esos requisitos para ser salvos, hermanos? Entonces, ¿qué son? ¿Ah? ¿Mandamientos para quiénes? Para creyentes. Eso se nos manda ahora como hijos de Dios, porque podemos lograrlo. Sí, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Pablo, ¿qué le dice a Tito? Fíjense bien, dice el versículo que dice que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos. Se nos hace un recuerdo de nuestra antigua posición. ¿Cómo éramos? Todo lo contrario a lo que acaba de decir en los últimos versículos, esos versículos. También éramos en otro tiempo como insensatos, rebeldes. Éramos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, sirviendo en malicia y envidia. Dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, caímos mal. ¿Sí? Ya traemos ese don por naturaleza. El don de caer mal. Y así como otras personas nos caen mal a nosotros, bien nosotros le caemos mal a otras personas. Por eso dice, hay un dicho de que no somos monedita de oro. Esa era nuestra realidad espiritual, hermanos. Pero miren lo maravilloso de la gracia de Dios, que a pesar de todo eso, ¿qué dice el apóstol? En el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo Él? Nos salvó. Primer tiempo de la salvación. Dicho de otra manera, nos justificó. Nos declaró justos. Nos liberó de la pena del pecado. ¿En dónde? En el infierno o en el lago de fuego. ¿Por qué? Dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es que Dios no nos dio el castigo que verdaderamente nosotros merecíamos y no nos castiga todos los días como verdaderamente lo merecemos por su gracia. Al contrario, ¿quién recibió el castigo en lugar de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso recordamos todos los días que nos congregamos en esta iglesia ese maravilloso mensaje de salvación, que es el Evangelio. Porque recordamos que Él nos sustituyó en esa cruz del Calvario. Se nos recuerda que Él tomó nuestro lugar, que Él cargó con nuestras culpas, como lo dice Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ahora, si eso es una realidad de nuestras vidas, el hecho de ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, es porque Él hizo todo eso posible debido a su obra. Fue su sangre la que pagó el precio de nuestra redención. Y todo lo que hemos dicho acerca de nuestra posición es una realidad en nuestras vidas por su gracia y mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué más hizo? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Y qué más hizo? Por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo, esa es obra del Espíritu. Que fuimos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenía razón el apóstol, Juan el Bautista, cuando él le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es maravilloso, hermanos, saber que usted y yo ya fuimos perdonados totalmente de todos nuestros pecados, que ya fuimos justificados, que ya hemos sido renovados por el Espíritu Santo, que hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Es maravilloso saber que nada, nunca, jamás nos va a separar ¿de dónde? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque usted y yo estamos seguros en el Señor. Entonces, en vista de esa posición en Cristo Jesús, es que se nos manda a vivir una vida de acuerdo a esa posición. Ya eso es pasado para nosotros, es nuestra antigua vida. Por eso el apóstol recuerda eso. Éramos antes insensatos, éramos extraviados, vivíamos en deleites. Ya no es correcto que como hijos de Dios vivamos de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora Pablo le dice a los creyentes en Corinto que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted y yo tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora tenemos el Espíritu Santo, que es el que, por medio del cual usted y yo deberíamos vivir la vida cristiana. Tenemos los recursos inagotables en la gracia de Dios. Su palabra, la cual muchas veces no leemos, somos negligentes. Tenemos la iglesia local, a la cual muchas veces no asistimos teniendo el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque creemos que hay otras cosas más importantes que las cosas espirituales. Y ahí es donde nosotros manifestamos realmente, ¿estamos agradecidos con Dios? ¿O es que usted todavía no cree que estas cosas que acabamos de leer son una realidad en su vida? Porque hay dos cosas por las cuales una persona dentro de una iglesia, vamos a decirlo, no voy a hablar de las otras iglesias, dentro de esta iglesia, se comporte como los inconversos. Una de ellas puede ser que sea todavía, ¿qué? Lo vamos a decir de manera así, diplomática, para no ser tan grosero. Podría ser que alguien dentro de esta iglesia se comporte, tenga un comportamiento similar al de los inconversos, porque una es un creyente carnal o simplemente sigue siendo un hombre natural. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de un hombre natural, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Ah? Incrédulo, inconverso, todavía está muerto en delitos y pecados. Es enemigo de Dios, está bajo la potestad de Satanás. Si no me cree, lee Efesios. Todavía está extraviado, vive bajo sus deleites, no ha sido regenerado, no ha sido renovado, no tiene el Espíritu Santo. ¿Es triste eso, hermanos? Sí, es triste. ¿Sabe por qué es lamentable eso? Porque aquí lo primero que nosotros insistimos es en cada predicación
se mencione el Evangelio. Porque es la única manera en la cual una persona puede cambiar de posición. Tiene que oír el Evangelio, tiene que creerlo para que venga el Espíritu Santo a su vida y sea regenerado y sea adoptado como hijo de Dios. Y va a ser lamentable, hermanos, que una persona que asista a esta iglesia, ¿verdad?, se enfrente al Señor en el juicio final como juez y sea condenado eternamente y para siempre, habiendo tenido la oportunidad de salvación tan clara. Es lamentable eso. Por eso es que aquí insistimos en recordar esta nueva posición en Cristo. Para el creyente, ¿verdad?, que es carnal, ¿verdad?, esto debería de motivarnos a vivir ahora una vida en dependencia del Espíritu Santo, sabiendo que todo eso, todas esas verdades que acabamos de anunciar, son por gracia, no las merecemos, hermanos. La idea es que nosotros podamos, ser motivados los unos a los otros a vivir conforme a nuestra posición. Viene un próximo año. ¿Cuáles son sus metas? Espirituales. Seculares todos tenemos, muchas. Pero en nuestra mente las metas seculares no tendrían que ser nuestra prioridad, sino las espirituales, por lo que somos en Cristo Jesús. Si aquí usted y yo en esta tierra simplemente somos peregrinos y extranjeros, hay que meternos eso en la mente. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Allá ya tenemos un lugar preparado por nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, reservado en los cielos. Dice, ¿para quiénes? Para nosotros. Obviamente, eso no significa que usted no va a buscar adquirir sus propios bienes estando sobre esta tierra, pero que no deberían de ocupar el tiempo para las cosas espirituales. Esa no debería ser una excusa para no vivir conforme a la voluntad de Dios. No estamos hablando tampoco de conformismo. Estamos diciendo que usted no debe de trabajar. Como no, trabaje, establezca sus metas. Es bueno. Pero es necesario pedir la guía de nuestro Dios para que todo nos vaya bien. Entonces, fíjense bien, por eso Pablo les manda a estos creyentes y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Y Pablo comienza aquí a mostrarnos a través de la palabra cómo es la vida de los gentiles. Una de las razones es porque ellos andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. O sea que todo lo que ellos procuran en esta tierra simplemente son cosas pasajeras, que no tienen ningún valor en las cosas espirituales. ¿Ya ha leído usted el libro de Eclesiastés? Sí, hermano, acabo de leer el capítulo 3. Excelente. ¿Qué dice Salomón ahí en ese libro? Dice que él dedicó su vida a acumular riquezas. ¿A qué? A los placeres. Tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Dice que él no le negó nada a su corazón. Claro, él tenía el dinero para hacerlo. Se daba los mejores banquetes.
La misma Biblia dice allá, no sé si es en Crónicas o de Reyes, que dice que nunca ha habido antes de Salomón un hombre con tanta riqueza o sabiduría como la de Salomón. Y la Biblia dice, y no lo habrá. Y al final dice Salomón que él comenzó a buscarle el sentido y el propósito a la vida en cosas vanas. Por eso es que él siempre llega a la conclusión y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan. Ahí vemos al hombre más sabio dedicando el mayor tiempo de su vida. Mira, hermano, si usted lee allá el libro de Crónicas, o el libro de Reyes, se va a dar cuenta de los edificios que Salomón construyó. Sus casas estaban revestidas ¿de qué? De oro. Su trono era de marfil. Pero ahí vemos a ese hombre escribiendo ese libro para que nos demos cuenta. Y podemos entender ahora por qué es que los inconversos viven en la vanidad de su mente, persiguiendo fantasías. Ellos están pendientes de la moda, del fútbol, y lloran, ¿verdad? Y perdió, ¿verdad? Nuevamente aquel, ¿verdad? Y lo grande el lamento, ¿verdad? Lamentos de Rosita, ¿verdad? Sí, está bien, los inconversos. El problema es que muchos de nosotros, siendo hijos de Dios, también vivimos de esa manera, pendientes de la moda. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pues digo, no estamos hablando de conformismo. Sino que nuestras metas en nuestro diario vivir, ¿verdad? O las establecidas en este próximo año que viene, tienen que ser de valor espiritual, que agraden a Dios. ¿Cuáles tendrían que hacer? Es simple, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir llevar a cabo la gran comisión. Recuérdense, ¿qué es lo que decía el apóstol Pedro? Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para que estemos prósperos materialmente? No, para que anunciéis las virtudes de aquel. Dicho de otra manera, para que prediquemos el evangelio. Ya sea con palabras o a través de nuestra conducta. Por eso es que se nos exhorta, se nos manda a que nuestro andar sea un andar digno de acuerdo a nuestra posición. Y ahora tenemos las herramientas para hacerlo. No es en nuestro propio esfuerzo. Jamás, nunca jamás un creyente va a vivir en santidad estando sobre esta tierra bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa o en sus propios medios o méritos. Tiene que ser únicamente bajo la dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos da el poder, la capacidad para lograrlo. Por eso se nos manda en Gálatas. Digo pues, decía el apóstol, andad en el Espíritu para no satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí vemos cómo es la vida de los creyentes que andan la vida de los inconversos. Dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. ¿Cuál es la razón de eso?
Porque la Biblia dice que los inconversos tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Quién les ha cegado el entendimiento? Ah, Satanás. O sea, por eso ellos viven todavía bajo la potestad de Satanás. Algo que para usted y yo eso ya es pasado. Si es que usted está en Cristo. Si eso no es una realidad en su vida, usted todavía está bajo la potestad satánica. Necesita ejercer la fe en Cristo. Y si usted ya está en Cristo y todavía no entiende ni lo más básico de las Escrituras, es porque nuestra vida está siendo dirigida, ¿por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Porque un creyente puede hacer que también tenga el entendimiento entenebrecido porque vive bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa. Por eso es que allá en 1 Corintios el apóstol Pablo le llama a los creyentes como niños en Cristo. Y dice que como niños en Cristo tenemos necesidad de leche y no de vianda. Es bueno leer esa carta, pues, para ver cómo el apóstol amonesta y cómo es que se manifiesta la naturaleza pecaminosa en la vida de un creyente, con cosas a veces bien sencillas que podríamos decir nosotros que son insignificantes. Algo tan común que se da en las iglesias, las preferencias, sobre todo de la congregación hacia los que tenemos la responsabilidad de predicar aquí en la... Cada uno tiene un estilo diferente de hacerlo. La capacidad no es propia, sino que el Espíritu Santo nos da a nosotros la capacidad de hacerlo. De acuerdo a lo que ve en nosotros. No es que uno sea mejor que otro. En Cristo todos somos un solo cuerpo. Por eso se nos exhorta eso. Y se nos dice, ellos andan en la vanidad de su mente, ellos tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Por eso es que allá los inconversos dicen que usted y yo estamos locos porque decimos que la salvación es por fe. Es que así está escrito. Eso es lo que Dios ha establecido. Nosotros no podemos cambiar eso. Son verdades establecidas ya en la Biblia y vamos a enseñarlas de acuerdo a cómo están. Si alguien no le cree a lo que Dios ha dicho a través de su palabra, el problema no lo va a tener conmigo, con los predicadores de esta iglesia. Allá se va a enfrentar ante el gran trono blanco y va a ver al Señor Jesucristo no como Salvador, sino como juez. Y su destino final va a ser el lago de fuego. Le va a ir a hacer compañía ¿a quién? ¿Quién es el que inaugura el lago de fuego? ¿Ah? No, fíjese que no. No es Satanás el que inaugura el lago de fuego. ¿Quién es? El anticristo y el falso son los dos primeros en ser lanzados al lago de fuego. Después va Don Sata. ¿Sí? De ahí va la muerte y el Hades. Y por último, todos aquellos que no vivían conforme a la voluntad de Dios. No, ¿verdad? Todos aquellos que rechazaron la salvación como está escrita en la Biblia, por gracia, mediante la fe sola en Cristo Jesús. Es lamentable eso. Ahí está en la Biblia, léalo. Son cosas importantes. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, como hijos de Dios?
renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo vivimos una vida digna conforme a la voluntad de Dios? No como la de los inconversos, viviendo en dependencia del Espíritu. Pablo decía en Colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Decía el apóstol Pedro, allá en el capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Crezcan en la gracia, decía en su última carta, y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por tu bondad y tu fidelidad, porque una vez más en Cristo Jesús tú nos enseñas, Señor, acerca de nuestra posición